queridas amigas. Este es su programa Mujer, Esencia de Dios. Esta noche los saludamos. Te saludo, Ana. Gracias por compartir nuevamente este programa con estas lindas mujeres que nos observan hoy en la noche y que siempre están pendientes los viernes de vernos por el canal o por Facebook, ¿verdad? Les mandamos un fuerte saludo. Y fíjate, Ana, que el programa de hoy es un programa que es realmente consejos o maneras de cómo acercar a nuestros hijos a Dios. Porque ya ves, Ana, que no solo se está dando ahora, hasta los niños pequeños ya no quieren seguir cuando uno los va jalando para la iglesia, hasta ellos ponen peros, ¿verdad?, de tantas cosas. Y más cuesta con los jóvenes, con los adultos mayores y ya grandes, que están totalmente de espalda, ¿verdad? La mayoría que se han inventado que creen en Dios, pero no en religión. Y entonces esa es una excusa grande para no agarrar compromiso. Entonces esta noche vamos a traer algunos consejos y vamos a hablar de ese tema. Muy bien, ¿qué tal están? Qué gusto poderles volver a saludar. Como siempre, mi gratitud a Dios por el regalo de la vida, por la oportunidad que nos da este mes de octubre, mes del Rosario, mes dedicado a Nuestra Señora del Rosario. Ya vamos dentro, vamos avanzando en el mes. Y por supuesto, como decías, Lu, este programa, un programa como todos, muy interesante. A mí en lo particular me encanta, porque cuando estábamos pensando, Lu, en este programa, que lo titulamos ¿Cómo llevar a nuestros hijos a Dios? Yo me cuestionaba, Lu, porque estaba escuchando a un sacerdote diciendo estas palabras, diciendo que no podemos irnos de este mundo, es decir, no podemos morirnos sin haber llevado a nuestros hijos a Dios, sin haber llevado a nuestros nietos a Dios, sin haber llevado a nuestros bisnietos a Dios, que es tarea de las madres, de los abuelos, es decir, tarea de padres y abuelos, llevar a Dios a todos nuestros hijos. Porque, Lu, estamos viendo con mucha preocupación lo que tú acabas de decir. ¿Cómo es posible que sí creo, pero religión, eso no va conmigo? Eso no va conmigo. Entonces, hoy pedimos la luz del Espíritu de Dios para que nos ilumine y que también ilumine a todos los que están viendo este programa, para que el mensaje llegue y para que Dios nos muestre la importancia y lo vital que es llevar a Dios a nuestros hijos. Porque ya lo decía el beato Carlo Acutis, ese joven precioso que todos los jóvenes deberían de imitar y también nosotros los adultos. Él decía, la meta es el cielo. Hoy le hemos enseñado a nuestros hijos, Lu, que la meta es graduarnos de médicos, que la meta es tener maestrías, que la meta es tener doctorados y que no está mal. Está bien, magnífico, si usted ha sido dotado de las posibilidades materiales y también de la inteligencia, del conocimiento, que son dones que vienen de lo alto. Prepárese, por supuesto, siempre pensando que esa preparación va a servir para servir al prójimo. Así es, y es que fíjate que ser padres, Ana, nos hace responsables no solo del cuidado de nuestros hijos, sino también de la educación espiritual que les brindamos desde el momento en que los concebimos. Por eso queremos compartir esta noche con ustedes algunos consejos que nos pueden ayudar a una manera práctica, diría yo, ¿verdad? Unos consejitos de cómo acercarlos a Dios, porque sé que algunas veces, especialmente para esas mamás que están esperando, vea que son nuevas mamás, dicen, pero ¿y cómo voy a empezar ese trabajo? Pues quiero decirles que el primer consejo es que hay que orar en voz alta durante ese embarazo, para todas aquellas mamás que están esperando. Nuestros pequeños escuchan esa voz todo el tiempo. Es importante que en el momento que le dediquemos esa oración esté llena de tranquilidad. Elegir un espacio cómodo en donde no te interrumpan o donde nada te distraiga. Puedes construir un pequeño altar y hacerlo mientras ves una estampita
de la Virgen o de Jesús y que tus pensamientos están dedicados totalmente a ellos. Ese sería el primer consejo. Fíjate que uno no sabe, ¿verdad? Qué lindo, Luis. Fíjate que, como tú dices, no sabe o son muy pocas personas las que saben porque yo quiero contarte que tengo una sobrina. Le mando un saludo, ella sabe qué sobrina es porque tengo muchas sobrinas, gracias a Dios. Pero tengo una sobrina que hacía esa práctica mientras estaba en periodo de embarazo. Y es tanto así que su hija, que hoy ya tiene como 6 o 7 años tal vez, su hija, ella misma busca a su mami para rezar, para cuando ella ha visto que se acuestan y que de repente por algún descuido no han hecho la oración, ella va y busca a su mami, recemos, no hemos rezado, porque desde que estaba en el vientre de su madre, ella viene orando junto a su madre, clamando a aquel que nos creó a todos, para que en el nombre de Jesús haya bendición en esa casa y haya protección. Y qué importante lo que tú dices, porque ciertamente, y máxime, Lu, máxime cuando los embarazos no se dan en ambientes adecuados, cuando se dan en ambiente de rechazo, en ambiente de vulnerabilidad, pues esas madres están pensando mucho en ellas y muy poco en el bebé. Y es por eso que la parte de la oración, la parte de acercar ese niño o esa niña que está por nacer a Dios, pues a veces la descuidamos y la dejamos de lado. Fíjate que el segundo consejo es llevarlos a misa. Dice que algunas personas pensamos que es muy molesto llevar a los pequeños a misa porque lloran muy fuerte, porque hacen ruido, porque incomodan a la gente. Y pues la recomendación es que se lleve a misa cada domingo, tal como tu familia sea contigo también. Si llora, pues hay que llevarles algo para calmarlos, ¿verdad? Y verdaderamente es importante porque eso causa esa conciencia y el niño va viendo desde pequeño esa ida que se hace como rutina, podríamos decir así, pero que ya se sabe que el domingo van a ir, ¿verdad? Porque los niños aprenden, ¿verdad? Es como una esponjita que sabe, hasta te van a pedir, ¿verdad? Que este domingo, que por qué no vamos a ir a ese lugar especial que vamos, ¿verdad? Que es parte de la agenda semanal, así ¿verdad, es, Lu? así es. Y yo quiero secundar en lo que tú dices, Lu, la importancia de llevar a nuestros niños a misa, pero también quiero recalcar la importancia de las mamás para educar a esos niños que se llevan a misa, porque hay que reconocer que la energía de esa niñez en muchos niños es grande. Hay hiperactividad en muchos niños y a veces descuidamos esa parte y dejamos que el niño haga travesuras en misa y eso no lo debemos permitir. Las mamás y las abuelas debemos educar a nuestros niños para, en principio, pues hacerles ver que durante la misa pues no anden caminando en el templo, no anden distrayendo a la gente, ni mucho menos al sacerdote que celebra en ese momento. Han ocurrido accidentes porque la madre no ha sabido educar a su niño. Ha sucedido que van y se agarran del florero, se agarran de lo que sostiene el cirio, por ejemplo. Sí, ha sucedido que les cae el cirio encima. Entonces tenemos que, claro, llevar a nuestros niños a misa porque estamos hablando de cómo acercar a Dios a nuestros hijos, pero hay que instruirlos sobre lo que no pueden hacer cuando estemos en el templo santo de Dios. Así es. Fíjate que el número 3 de consejo es rezar con ellos en las noches. Y yo siento que tal vez es entre todos, uno de los más importantes. Porque esto marca no solo desde pequeños, sino que marca hasta que están adultos. O dar las gracias por los alimentos, ¿verdad? Porque ellos se acostumbran. Hay unos en nuestros hijos, hay unos que son más sensibles a las cosas espirituales que otros, ¿verdad? Sí. Porque en el caso mío hay uno que siempre él se sienta a la hora de comer y él siempre da las gracias o siempre, ¿verdad?
es más espiritual que otros. Pero eso siento yo que es algo que marca hasta su adultez, porque ellos ya saben, cuando uno le dice, hijo, siempre tenés que pedir, cuando ya están grandes, tenés que dar gracias a Dios por lo que te da. Entonces, pero mami, si eso yo ya lo sé, ¿verdad? Yo ya sé que tengo que dar gracias a Dios o tengo que pedir que todo en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces es algo que sí marca esa oración todas las noches. Y es que fíjate, Lu, que me impacta el tema de que decís que marca. Es tan así que fíjate que estoy pensando en aquellos niños que tristemente tienen madres, porque yo estoy segura que tú también has escuchado esto que te voy a mencionar ahorita, que tienen madres que dicen que no bautizan a sus niños porque van a esperar que crezcan para que ellos decidan en dónde se quieren bautizar. ¿Cómo es posible que entonces vamos a esperar que el niño crezca para decirle que hay que rezar? Entonces también hay que esperar que el niño crezca para decirle qué va a estudiar. O qué va a ser el bien. Hay que esperar que el niño crezca para decirle, ¿qué quiere ser, hijo? ¿Usted qué quiere ser? Para enseñarle valores ya también. está grande para decidir, ¿va? ¿Qué quiere ser? Ay, pues mami, yo quiero ser médico, pero como no se le preguntó desde chiquito, entonces hasta ahorita que ya tiene 18, hay que empezar a estudiar. De 18 hay que empezar el kinder, la preprimaria, la primaria, para que se prepare. Así como nos preparamos en la vida material, ¿cuánto más necesitamos prepararnos en la vida espiritual? Si nuestro hijo no creció en un hogar donde se reza, donde se dan las gracias, donde se aprende a ser agradecido, porque la comida que está en la mesa no llegó porque mi papá es lindo, mi mamá es hermosa. Claro, tiene que ver mucho las cualidades de una paternidad y una maternidad responsable, por supuesto, pero llegó a la mesa por la providencia divina. Llegó a la mesa porque el dueño de todo cuida de nosotros. Si cuida de los pajaritos del campo, de las flores, de la vegetación, ¿cuánto más no cuida de nosotros, que Así somos es. hechura a imagen y semejanza Así de es, Dios? fíjate, y otro consejo que nos habla es familiarizar a nuestros hijos con la imagen de Jesús y María Santísima. Tener un altar en el hogar debe ser tarea de todo católico. No tiene que ocupar una habitación completa, pero sí debe destinarle un lugar especial de visibilidad, alcance para todos los miembros de la familia. Aquí me viene a mis recuerdos que desde mi abuelita, ella tenía el Sagrado Corazón, ¿verdad? Que siempre mantenía. Y mi mamá, ni se diga, ella tiene su altar con la Virgen, tiene a Jesús, tiene a la Sagrada Familia, y ella, incluso cuando recibe la Virgen, ella ponele en las temporadas que hay, ella le cambia las flores para el Día de la Madre, ella para Navidad la arregla y le pone navideño a la Virgencita que le llegan a dejar. Pues si mi mamá ya tiene 94 años, va a cumplir. Pero ella sí es, sobre todo tiene su altar porque es devota firme del rosario desde que era una niña. Ella se hace 2 rosarios diarios, se acuesta con el rosario y se levanta con el rosario en la mano. Qué bendición. Fíjate, por favor, inclúyanos en sus oraciones. Así es, y en la noche es increíble verla porque uno a veces le da pereza hasta leer, ella no. Ella pide su misal, que antes de acostarse a las 9 ya está primero su lectura del misal y después lee la Biblia. A veces se le pierde por dónde va y se atormenta que se le perdió su separador, pero imagínense ustedes con esos años y tiene esa voluntad de seguir sirviendo a través, porque es un servicio, el orar por los demás es un servicio, y tienen su oración del rosario a todas las personas que ella conoció que han muerto. Y el legado espiritual que está dejando a sus siguientes generaciones es un regalo incalculable, porque estoy recordando también, Lu,
que yo tuve la dicha también de crecer en un hogar en donde desde mi abuelita, que solamente conocía a mi abuelita materna, desde mi abuelita, el altar, un altar sencillo, humilde, pero con una profundidad que se podía sentir cuando uno se acercaba a ese altar de mi abuelita en donde ella hacía sus oraciones. Uno podía sentir aquello que no se puede explicar. Así es. El otro consejo es que dejemos a nuestros niños, así como les fomentamos la lectura de cuentos infantiles, también dejémoslos que ellos elijan y miren libros que hablen de Dios. Aprovechemos el gusto que tienen nuestros hijos por las películas, los cuentos, comprar películas como El Arca de Noé, David y Goliat, El Buen Samaritano, El Hijo Pródigo, la historia de José y sus hermanos. Todo esto pues que habla y que deja esa escuela especial para ellos desde niños, ¿verdad? Entonces fomentar esa lectura y esas películas que también dejen algo espiritual para ellos. Exacto, y es que como el tema es cómo hacemos para llevar a Dios a nuestros hijos, es un tema tan importante en este ambiente tan convulso que nos ha tocado vivir, en donde en las escuelas ya está prohibido hablar de Dios, si te das cuenta. Así es. En muchas escuelas ya es prohibido hablar de Dios. Entonces, la familia es la primer iglesia doméstica. Al mismo tiempo que tenemos que enseñarles las famosas palabras mágicas, el dar gracias, el pedir permiso, el pedir perdón, tenemos que enseñarles al mismo tiempo la oración, el dar gracias a nuestro Creador. Tenemos que enseñarles, así como le contamos la historia de los libros que acabas de mencionar, hay que contarles la historia de la salvación. Hay que contarles a nuestros niños sobre la historia de la salvación del mundo. Eso es importantísimo, no podemos dejarlo de lado. No podemos esperar para que el niño crezca. Cuando los niños se nos están escapando de las manos porque hay corrientes con mayor fuerza arrastrándolos a caminos equivocados. Así es. Entonces, ¿por qué no retomar esa labor de mamás y de papás responsables y llevarlos a Jesús? Ciertamente el corre de la vida, el afán de salir de casa a ganarnos el sustento para darles a nuestros hijos lo que necesitan, ciertamente es crítico, pero tenemos que agregar en nuestra agenda ese espacio de la oración en familia. Muchos santos nos han recordado que las familias que rezan unidas permanecen unidas. Así es. Fíjate que lo otro sería dejarlos participar en actividades relacionadas con la iglesia. Y esto va porque en muchas familias se inclinan, mira, los niños están en todo. Están en clase de karate, en clase de natación, en clase de ballet, en clase de pintura, en todo lo llevan las mamás. Pero a nada de clases para primera comunión de catequesis, en clase de misión infantil, nada. Entonces nos habla de que hay que dejarlos participar en ceremonias religiosas, en las que se hacen dramatizaciones o escribirlo en el coro de la iglesia, en el colegio. A veces se hacen colectas de víveres para el trabajo social o el ministerio social. Y muchas veces esas pastorales no tienen ayuda porque las mamás no fomentan en los niños. Entramos a la iglesia y vemos que está la pastoral social recolectando víveres y no le explicamos a los niños para qué es, solo miran los víveres, pero no explicamos. Entonces hay que dejarlos pues que entren a esas actividades. Y también aquí está el llamado a aquellas mamás que llevan a sus niños a recibir clases de catequesis, que no sea una catequesis de momento, una catequesis por esa fiesta que vendrá, una catequesis por el vestido que se pondrán las niñas, sino que sea algo que le den continuidad, que así como casi obligado lo llevaron porque la maestra tenía que anotar que llegó con su cuaderno,
que seamos conscientes como papás responsables de seguir llevándolos a misa y que el niño sienta también esa atracción por el Señor a ir a la iglesia. Y que de igual manera, Lu, de igual manera que la madre y el padre se preocupan en revisar esos cuadernos cuando el niño llega del colegio, que también se preocupen en revisar el cuaderno de la catequesis, porque de ese cuaderno no lo vuelven a ver hasta el siguiente domingo o siguiente fin de semana que vuelven a recibir catequesis. Y es importante porque recuerden, en la mayoría de ocasiones, los niños que se están preparando para los sacramentos, tanto de la primera comunión como de la confirmación, una hora es el momento de la clase, de la catequesis. Entonces el padre y la madre estamos en la responsabilidad moral de reforzar esa hora que recibieron con su catequista allá en casa. Preguntarle al niño, ¿qué aprendiste hoy? ¿Sobre qué hablaron hoy? ¿Qué te enseñó tu catequista hoy? Y el padre y la madre ampliarle un poquito más ese contenido, ponerle ejemplos en la casa sobre el contenido. ¿Cuánto niño hay ahorita que ya en estos próximos días se va a llevar a cabo el sacramento tanto de la primera comunión como de la confirmación? ¿Cuánto niño hay que en la evaluación que el sacerdote hace en los retiros ya en el último no han podido contestar los 10 mandamientos de la ley de Dios? Sí, igualmente para los confirmados, ¿verdad? Igualmente. O sea, de saber que esos jóvenes ya comprenden verdaderamente el ser también responsabilidad de los catequistas, ¿verdad? De los de confirma y de los padres, de enseñarles que es una responsabilidad que están adquiriendo al aceptar su religión católica, ¿verdad? Y que es un compromiso, porque no solo es de, yo voy a darle las clases para confirma y que mi hijo vaya a confirma de parte de los papás, sino que recibir esa conciencia, porque eso mismo le decía yo a mi hija justamente ayer, que estábamos platicando, que decía, no sé, me estaba diciendo algo y le dije yo, ¿por qué hablas así? Si tú aceptaste y sos confirmada con tu religión, ¿verdad? Claro. Entonces tienen que saber que eso es una responsabilidad, porque a esa edad son menores, pero a esa edad ya tienen ellos la lógica de entender que es una responsabilidad la que están Tenemos aceptando. que profesar nuestra fe, no solo de palabra, también en la práctica de nuestra vida. A eso se le llama coherencia cristiana. Nuestros hijos tienen que ver que somos coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Y es responsabilidad moral de la madre y del padre, como decía, porque muchos niños les cuesta conocer y aprenderse, y mucho menos, lo más importante, llevar a la práctica los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando uno les dice, y los 5 mandamientos de la Madre Iglesia, se quedan sorprendidos, Jamás en la vida habían escuchado que aparte de los 10 mandamientos de la ley de Dios, hay 5 mandamientos de nuestra Madre Iglesia. Entonces, como este sacerdote decía, no nos podemos morir, no nos podemos ir de este mundo sin antes haber llevado a Dios a nuestros hijos, sin antes haberles enseñado a nuestros hijos a amar a Dios y sobre todo a obedecerle. Ya escuchamos cuando le preguntan a Jesús que cuál era el mandamiento más importante, y pues el Señor Jesús lo resume y dice que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, y amarle incluye obedecerle. Así es, pero fíjate, Ana, que aquí es algo bien importante, porque muchas veces estamos con que vamos a hacer el bien porque vamos a recibir a cambio algo especial. Y una vez debatía yo con uno de mis hijos, porque me dice, ¿por qué voy a pensar yo que voy a hacer el bien porque vamos a recibir algo a cambio? O sea que lo hacemos porque vamos por un premio, porque eso tiene que ser así. Si vamos a hacer el bien es porque eso es lo que nos corresponde hacer, me decía, porque es lo bueno lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? Entonces yo aquí me cuestiono, ¿verdad? Porque digo, en un tiempo uno lo comprende de un modo, pero las nuevas generaciones ya lo comprenden de otro modo,
pero allá adentro ya va metido esa espiritualidad especial, porque te están rectificando que tienen que hacer el bien, ¿verdad? Eso me recuerda a aquel poema que desconozco el autor, Lu, que dice: me mueves tú, Jesús, me mueves tú el verte clavado en esa cruz. No me mueve el infierno tan temido, ni tampoco me mueve el cielo prometido, sino que me mueves tú al verte clavado en esa cruz. Entonces eso me recuerda a lo que tú dices que te dice tu hijo, o sea, que nos mueva el hacer el bien por obediencia y por amor a Dios, que no nos mueva porque, ¿qué voy a recibir a cambio? Claro, la palabra de Dios dice que Él devuelve con medida rebosante lo que nosotros podamos justamente hacer. Eso le decía yo, bueno, si eso es un regalo aparte, pues qué bueno por todo, le digo yo, porque no hallaba yo qué decirle, ¿verdad? Pero sí, así es. El mismo Señor promete que ni siquiera ese vaso de agua que le damos a nuestro prójimo se va a quedar sin recompensa. Así que vamos a continuar, está bastante bonito el tema y continuamos. En la maravillosa etapa de ser padres, cada detalle cuenta. La salud y el bienestar de nuestros hijos son prioridad. Y para eso tenemos al experto que necesitas, el Dr. Juan Diego Lee, especialista en pediatría y neonatología. Con el Dr. Lee encontrarás la tranquilidad y el cuidado integral que tu bebé merece desde el primer día. Con su amplia experiencia y compromiso, siendo el primer especialista en neonatología de Izabal. Acércate a la Clínica San Felipe de Jesús y descubre el cuidado excepcional que tus hijos merecen. Está ubicado en Plaza Médica San Rafael, en Séptima Avenida, entre Séptima y Octava Calle, Puerto Barrios. Haz tu cita al teléfono 5442-2553. Porque la salud de tu bebé es tu prioridad. Muy bien, queridas amigas, pues vamos a continuar con este hermoso tema de estos consejos de cómo acercar a nuestros hijos desde pequeños hacia Dios, ¿verdad? Y otro consejito que nos dice aquí es permitirle ver que hay niños que no lo tienen todo, llevar a nuestros hijos a fundaciones, a instituciones, a que ayuden a los demás, es una experiencia hermosa para todos los involucrados, tanto como para los niños y también para los jóvenes ya grandes, ¿verdad? Llevarlos, que se involucren en organizaciones, en diferentes instituciones que hay de ayuda para las demás personas, porque así van generando esa conciencia social de ayuda a los demás, esa conciencia de que no todos somos iguales, pero todos somos merecedores de lo mismo, y si nosotros tenemos la oportunidad de tener, es no solo para tener para nosotros, sino que para compartir con aquellos que necesitan, ¿verdad? Sí, fíjate, Lu, que cómo es de importante ese ambiente familiar para acercar a tus hijos a Dios, para llevarlos a Dios, porque esa semilla que se planta en ese ambiente, esa de que germina. Fíjate que yo recuerdo con mucha gratitud al cielo por los ángeles que Dios puso en mi vida para formarme. Yo le llamaba papá a uno y mamá a otro, ¿verdad? Esos dos ángeles que Dios nos dio. Y siempre recuerdo a mi mamá haciendo el bien. Siempre recuerdo a mi mamá haciendo el bien. Mi mamá en sus oficios cotidianos pasaba alguien vendiendo con ventas ambulantes. Mi mamá casi nunca compraba, pero le decía, mire, yo no quiero comprar nada, pero sí le quiero, no tiene hambre, no tiene sed, pase adelante. Y la persona ponía por ahí su carga, su material que andaba vendiendo, y se sentaba ya en lo fresco de la cocina de mi mamá a comer y a beber lo que mi mamá le daba. Y eso que yo iba viendo desde niña, eso lo fui aprendiendo. O sea, no es luz solamente decirle al Señor que vende, no, gracias, no quiero, que Dios vaya con usted, sino que ser como ese oasis en el desierto,
de la vida de para las otras personas. personas. Exacto. Sí, Mire, cierto. no le quiero comprar, ya sea que porque no tengo dinero o porque no necesito el artículo que usted vende, pero sí le quiero compartir. Mi mamá casi siempre hacía sus tortillitas y casi siempre tengo en la memoria que cuando esos escenarios sucedían, mi mamá estaba haciendo tortillitas calientes y siempre tenía algo que ponerle a la tortilla, le daba al Señor la tortilla con algo y su fresco, su bebida fresca, y entonces uno es niño y va aprendiendo y lo pones en la práctica también cuando ya tienes una vida de adulto, una vida independiente, y así de generación en generación se va haciendo. Sí, es que el valor más grande para enseñarle a nuestros hijos es el amor a Dios, que significa el amor a la humanidad. Exactamente. Si no tienen totalmente ese, colocarse esa piel o esos zapatos de las otras personas que necesitan, si Dios les da la oportunidad a ellos de estar con ese regalo de que pueden alguna vez, pues eso hay que enseñarles, ¿verdad? De que cuando son adultos vas a tener definitivamente un hijo que va a ser donador también de eso que tú hacías con los demás, porque es un regalo y una cadena de la vida. Si tú aprendes a desprenderte y a regalar y a servir a los demás, tus hijos por inercia lo van a hacer porque ellos han visto lo que tú decís, ¿verdad? En casa lo van a hacer. Exacto, y fíjate que toda esa enseñanza viene a concluir en el servicio a los demás, a tu prójimo. Yo me sentí agradecida con Dios porque a Él la honra y la gloria. En una conversación que tuve con mi hija Sofía ayer, me dice mi Sofi que en el trabajo, cuando terminó las funciones que le habían asignado, le dijo a su jefe, yo necesito ayudar en algo más, dígame usted qué más puedo hacer. Y dice que el jefe le elogió esa diligencia, esa disponibilidad de ayudar y de servir, y le dice, mire qué niña tan acomedida, tan servicial es usted. Y mi hija, mi Sofi, le dijo, es que lo aprendí de mi mamá. Así es mi mamá, y por eso entonces me sentí contenta, me sentí agradecida con Dios, porque ella no dijo, así me enseñaron que tengo que ser. No, ella dijo, lo aprendí de mi mamá. Porque algo que es importante, Lu, es qué le decimos a nuestros hijos que hagan y qué estamos haciendo nosotros. Exactamente. Porque mira, ya lo decía, ya lo dice Dios en su palabra, dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Es cierto. Porque no estamos siendo coherentes en esa formación. Y es que es por eso es que hay muchos jóvenes en este tiempo que están de espalda también a la religión, porque nos miran a nosotros de papás involucrados dentro de actividades religiosas y dentro de la casa somos totalmente diferentes. Exacto. Entonces los jóvenes se alejan porque no creen. Dice, ¿cómo voy a creer yo en algo que no estoy viendo la conversión? Y entonces ahí sintámonos culpables nosotros de mamá y de papá, que tienen totalmente razón. Después queremos jalarlos y queremos luchar por ellos y pero el mal nosotros lo estamos causando también. Al no ser directamente lo que tenemos que hacer, ahí sí que candil de afuera, como es, oscuridad de tu casa, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuesta, porque sí les digo que cuesta, o sea, el ser luz dentro y fuera cuesta, porque como ser humano tenemos debilidades, pero tiene que ser una lucha constante a pedir perdón o a estar siempre cerca del Señor a través de una confesión, porque fíjate que les digo yo que el ir a misa no es para santos, pues, o sea, ahí habemos miles de pecadores, pero que estamos constantemente tratando y luchando por mantener a nuestras familias unidas, porque todo el mundo al exterior te puede juzgar. Todo el mundo al exterior puede decir, ay, pero miren aquellas y los hijos tal, o miren esta persona, ¿verdad? Pero es una lucha que tenés constante. Es que fíjate, Lu, que lo que no debemos perder de vista es que ser mamá y ser papá también te exige actualizarte. Así es. Yo puedo pensar en que una sutura, una cirugía sencilla, ya no se hace
con el mismo procedimiento que se hacía hace 100 años. Entonces, la misma y cuánta más responsabilidad trae el educar a tus hijos. Antes no había que decirles tanto porque te veían hacer el bien y ahí ese mismo patrón seguían. Pero hoy tenemos que actualizarnos, tenemos que esforzarnos, y me viene a la mente esto cuando tú dices, es difícil porque no nos podemos conformar con solamente decirle, hijo, vaya al grupo juvenil, hijo, vaya a misa, hijo, haga esto, si nosotros no lo estamos haciendo. Implica que nosotros como padres también nos tenemos que reforzar, llenar, esforzar por actualizarnos con esa riqueza que da el Espíritu Santo, de que nos llena de valentía, que nos llena de sus dones, que nos llena de conocimientos para poder. Cuando hay gente que dice, cuando hay papás y hay mamás que dicen, es que no hay un manual para ser mamá, es que no hay un manual para ser papá. Yo antes les decía de repente, sí, no lo hay, pero desde un tiempo para acá Dios me ha revelado que claro que hay un manual para ser mamá, claro que hay un manual para ser papá, por supuesto que ahí está. Vamos a la Biblia. Hace unos días decía un sacerdote, no nos puede faltar en casa la Biblia y el catecismo de la Iglesia Católica. No nos puede faltar, son herramientas importantísimos, porque en el catecismo está incluso también parte de la tradición. Nosotros tenemos tradición y la tradición también se pone en práctica en nuestra familia. Nosotros podemos decir a nuestros hijos, mira, tu abuelita o tu bisabuela, que aunque no la hayas conocido, hacía esto y estas prácticas religiosas. Y eso es bueno, eso es santo, eso hay que continuarlo haciendo. Sí. Entonces también como madres y como padres tenemos que actualizarnos. ¿Y quién nos actualiza? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, nuestro Redentor. Él nos ayuda a través de su palabra a actualizarnos para poder llevar a nuestros hijos a Dios. Así es, Ana, y fíjate que otra importantísima que ahora, como dices tú, que tenemos que actualizarnos también, ¿verdad? Es enseñarle a apreciar la naturaleza y a cuidar, que tanto nos habla el Padre, Papa Francisco acerca del medio ambiente. Y me viene aquí que es tan importante enseñarle a los niños, porque fíjate que a mí que me toca trabajar con niños pequeños, decía una nena tiró una basura y le dice esta nena, mira, tu mamita no te ha enseñado que la basura se tiene que tirar en el basurero porque esa basura es donde vamos a vivir en nuestro planeta cuando ya estemos grandes y se destruye, y le dijo una cátedra. Y entonces yo dije, ya todo esto, ¿verdad? Que los niños vienen con todo ese nuevo chip de todo esto, es donde nosotros tenemos que irles metiendo especialmente ese llamado a los papás y a los maestros, ¿verdad? De enseñarles de que la naturaleza se cuida, de que la basura no se tira nada más así, es otra parte importante, fíjate. Y lo otro también, de otro consejo, es hacerles saber que hay más satisfacción en dar que recibir. Y esto, mira, es algo tan importante y tan básico como la oración en las noches que te decía. Porque yo sí realmente he fomentado en mis hijos, pues, el que sentís más, y ellos mismos me lo dicen, mira, es que, mira, sentí una cosa, y ese es el Espíritu Santo, claro, que te pone a las personas, claro, que sentís ese gozo, no te lo da comprarte una camisa nueva, o no te lo da comprarte un pantalón de moda, o te lo da una cosa de marca, te lo da el dar algo, es algo que nadie te lo quita, porque es algo que llega interiormente de satisfacción. Exacto, saber que eso que diste le solucionó la situación a alguien que lo necesitaba. Y esa es la satisfacción que no se puede describir, sino que nada más se puede sentir. Así que vamos a hablar del último y no menos importante, que es el de enseñarles a bendecir los alimentos, ¿verdad? Ese es bien importante, agradecer siempre por el trabajo, por alimentos, y yo creo que con estos consejos pues realmente que quede en ustedes, ¿verdad? Especialmente para esas mamás que están en formación constante desde pequeñitos, y que sí funciona, y que sé que algunas mamás también hemos tal vez trabajado con todo esto durante años,
y pues algunos de tus hijos han cambiado de mentalidades o les cuesta aceptar esto y el otro, y realmente el mundo ha cambiado tanto que siento que debemos de pedirle, como tú decís, ese manual a través de la oración, el Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder comprender y entender muchas cosas que no aceptamos muchas veces, pero que están ahí, viables, que se miran y que tenemos que aprender a decir al Señor que nos dé sabiduría, ¿verdad? Fíjate, Lu, que muchas veces también nos hemos encontrado con escenarios en donde la madre, más que todo, porque hoy vemos que la gran responsabilidad de la crianza de los hijos está recayendo casi solo en las mamás, porque hay muchas mamás que les toca que terminar la tarea solas, porque hay abandono, hay ausencia de los padres. Entonces, hay mamás que dicen, me está costando mucho con mi hijo, no sé qué hacer, yo no recibí tampoco una formación muy adecuada y ahora no sé qué dar, siento que no tengo nada que darle a mi hijo. Les quiero contar que hay una gran oportunidad para iniciarnos a formar. Fíjate que este 3, 4 y 5 de noviembre próximo, acá en Estela Maris hay un retiro de evangelización fundamental. Lo pueden recibir desde la edad de 18 años hasta los 100 años. No hay límite de edad. A partir de 18 años, usted puede inscribirse a este retiro de evangelización fundamental. Son 3 días, 3, 4 y 5. No es como en otros retiros que hay que dormir en el lugar, ¿no? Usted va a terminar su jornada, ahí se le va a dar la alimentación, termina su jornada, va a dormir a casa y luego se incorpora el siguiente día y así sucesivamente. Y es importante para poder llevar a nuestros hijos a Dios. Si nosotros primero no estamos en el camino de Dios, es bien difícil. Así es. Entonces hay oportunidad y este llamado es para que aquí aparecen los teléfonos del canal Estela Maris. Usted puede comunicarse, pida información y puede inscribirse. Los compañeros que están en la pastoral a cargo de este retiro les van a visitar, les van a llevar una ficha de inscripción o usted mismo puede venir a inscribirse acá. Usted llame y diga, mire, estoy interesado en participar en esa formación, porque es una formación. Porque fíjate lo que yo siempre lo he dicho en las catequesis, ya sea de primera comunión o de confirmación, el primero que debe formarse es el padre y la madre. Sí, son los padres, porque así vamos a reforzar esa enseñanza y esa formación y vamos a tener herramientas bien sólidas para poder llevar a nuestros hijos a Dios y de paso nosotros también retomamos nuestro camino hacia Dios. Así que esta noche nos despedimos, queridas amigas, esperándolas el otro viernes en nuestro programa. Nos despedimos. Hasta luego.